yo no, cuando mis niños tengan redes sociales y vean, yo eso sí lo vivo, y yo sí tengo amigas que eran ministros para el estallido, que los maridos eran ministros para el estallido social, y que les tuvieron que explicar a sus niños que eran esas fotos de todos ellos con balas en la cabeza en los muros. Por lo tanto, a mí todavía eso no me ha tocado, pero yo creo que es de las cosas más difíciles que le puede tocar a vivir a alguien, darle explicación a los hijos y decirles que no es verdad, o sí, que el papá lo va a matar. Y yo creo que eso es de las cosas difíciles que le puede tocar vivir a uno. Ahora, pese a esos 5 días, de los 5 primeros días de trabajo en Cochura que yo le trae, yo siempre digo que esto vale la pena. La convención valió la pena. La última reunión que nosotros tuvimos con el presidente Piñera, que yo personalmente estuve con él, con el ataque antes de que se muriera, fue cuando terminó la convención, un poco después. Nunca nadie nos agradeció, solo él. No nos invitó a todos los agradecidos. Y nos preguntó qué íbamos a hacer, qué pensábamos hacer, y nos preguntó quiénes volverían a ser constituyentes, candidatos. Y creo que de los 21 invitados, creo que habíamos 18 probablemente, y yo creo que 17 dijeron yo volvería a ser constituyente. Por lo tanto, vale la pena, sí, vale la pena. Todo vale la pena. Yo estaba feliz ahora en la radio, tenía un programa de radio feliz, y seguro mis cuñados me decían, ¿por qué ese candidato feliz a San Miguel? ¿Qué le importa a San Miguel? ¿Qué le importa a la gente de San Miguel? ¿Va a ganar más plata? Yo no plata. Vaya y yo, bueno, porque es lo que me gusta. Está comprando puros problemas. Y ellos dicen, sí, pero voy a ser más feliz. Y no te gusta nada. Me encanta el radio, me fascina el radio, pero prefiero ser alcaldesa de San Miguel. Entonces, la verdad es que la respuesta planta siempre la pregunta, ¿vale la pena? Vale. ¿Es difícil? ¿Es difícil para la familia? Es difícil. Pero sí, vale. Pero que gente está preguntando. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente es difícil y cuenta como a veces ser más preparado para enfrentar ciertas críticas o ciertas agresiones, pero la familia no. Entonces, estoy de acuerdo de mi madre, que me dijo que no fuera candidato a la pregunta. Y mi papá también, que así como los dos dijeron, no, por razones distintas, ¿no? Mi mamá en esa época era director del Canal 13, entonces él no quería, y porque él era director a mí me criticaran por eso. Yo sabía que ese iba a ser un factor, digamos, dentro de la campaña, de hecho, dentro de la campaña, como yo sabía, estábamos preparados, la respuesta fue para allá. Pero claro, pero mi mamá en eso me dijo, bueno, pero mejorcito, pues. Si a ti es lo que tú crees que te hace feliz, entonces hazlo. Y obviamente que esa era la ventana que uno estaba esperando que alguien te viniera como para tirarte mal. Y obviamente que yo quería hacerlo a sabiendas de los riesgos, estaba hablando de riesgos universitarios, pero que por supuesto podía haber demorado mucho más en la carrera, qué sé yo. Después es distinto porque donde tiene familia, hay ciertas restricciones que libremente uno toma. Tener un hijo o una hija es una responsabilidad muy grande. Por tanto, cuando yo escucho que algunos cabros jóvenes dicen, no, pero es que tenía un cabro y ya no voy a carretear como antes. No, pues, precisamente. De eso se trata, ¿no? De que estás a cargo de alguien y por tanto hay ciertas cosas que tienes que cambiar de tu vida. Entonces son ciertas responsabilidades que están allí. Pero yo creo que para la política son clave tener límites, saber equilibrar. No quiero decir por eso que yo sepa exactamente cuáles son esos límites y que lo haya puesto bien y que haya equilibrado siempre bien. Porque es problema de tensión, cuánto tiempo uno le dedica, cuánta intensidad uno le dedica, cuánto uno acumula también parte de lo que te toca en momentos más complejos. Y si uno tiene que aguantarse en un lado, no podéis después desquitarte en otro lado, ¿no? Porque es completamente injusto. Entonces, si me toca a veces conversar con mi señor que me dice, mira, estoy vocero, y resulta que a mí, yo entrego por las mañanas a un vocero de gobierno y recibo un estropajo, como me decían. Entonces, ¿en qué minuto me toca a mí también un marido? Y usted tenía toda razón. ¿Cuál es el momento en el cual yo tengo que desintoxicarme de ciertas cosas para entrar y ser papá, ir a jugar? Porque por supuesto, fíjense, la mitad del COVID,
la mitad de la 12ª Convención Constitucional, llegar a la casa y que me dijeran mis caros chicos, papá, vamos a jugar a la pelota, sí. Es como... Obviamente es como... ¿Cómo le explico que...? Ya, ok. Vamos. Esto no se trata de que uno sea superhéroe, no, se trata de que uno tiene que saber que tiene que ponerse límites. Y yo creo que hoy día entiendo mejor eso que antes. De todas maneras, y al inicio. O sea, ¿cuáles son esas señales que a veces te da tu propio cuerpo, tu propio genio y otro de decir, suficiente? Hay un momento en el cual uno tiene que decir, basta. Entonces, poner los pies en la tierra creo que es fundamental. Con la familia, con los amigos. Eso es claro. O sea, que haya gente que te haga ver que la realidad que uno vive es otra realidad. Y no es toda la realidad. Es una que es válida, que es importante, pero que uno tampoco puede ser ateo, ¿no? Porque si uno cree que todas las discusiones de la vida significa que uno tiene que ser como la especie como de policía de la moral y las buenas costumbres, bueno, entonces de partida frente al Twitter. Pero si no, nada más es la... Yo no creo que uno sea mejor persona porque alguien se dedica a la política versus otro que se dedica a otros ámbitos. Me parece que es legítimo. Les disputo que se salgan de allá, digamos, que es otra cosa. Lo que quiero entusiasmarlos que hagan otras cosas que yo digo que sean más útiles para más personas, pero yo creo que uno tiene que entender que esto es un trabajo profesional, que es una vocación, pero que no es una obligación, y hay que tomar ciertos resguardos en los límites que uno se pone, en que si alguien solamente está buscando reconocimiento, probablemente tome malas decisiones. Si uno solamente está buscando una felicitación de corto plazo, entonces va a tomar también malas decisiones, y eso te ayuda cuando uno se da cuenta que es una tarea compartida. Y en ese compartir tiene que estar la familia. Me acordaba cuando hacía la carrera, claro, yo tengo ahora adolescente, mi hijo mayor tiene 15, mi otro hijo tiene 13, después tengo otro de 10, y el más chico tiene 4. El de 4 es el único que no cacha. Y preguntaba por qué habían distintos candidatos a alcaldes, si yo era el único candidato a alcalde. Entonces no entendía por qué pasaba de una comuna a otra y había alcaldes. Y decía, pero papá, ¿por qué? Si esta no es tu comuna, no, si la Providencia, no, pero esta es otra. Y a los otros me acompañaron siempre en mis campañas. Yo me interesaba que me acompañaran. Para que entendieran además que nosotros vivimos una situación que es un privilegio, que significa una responsabilidad. No una lógica culposa, pero sí una responsabilidad. Entonces, siendo diputado por San Bernardo, a mí me importaba que mis campos se dieran cuenta de que hay ciertas condiciones que no son obvias, que no son garantizadas, sino que uno tiene que trabajarlas. Y que hay ciertas cosas por las cuales uno tiene que pelear. Son valores que me inculcaron familiarmente y que uno también trata de dárselo a sus propios hijos. Recuerdo que Raimundo, que es el segundo mío, en una ceremonia, típico se le acercan todos y dicen, ay, tú quieres ser el próximo diputado, entonces me voy a pasar un micrófono. Una misma idea de un niño, digamos, cuando uno está en estas situaciones, entonces en una ceremonia, y tú cuando grande quieres ser diputado, entonces no. ¿Qué quieres ser? Futbolista. Todos no son, obviamente. Entonces le dice a los hijos, bueno, ¿y qué hace tu papá? Y dice, mi papá saluda a gente. Yo creo que era lo que él veía, ¿no? Y además lo problemaba. Entonces, era eso. De que habla y saluda a la gente. Eso es lo que hace tu papá. Para la época de la pandemia, para mí fue importante que ellos entendieran como este concierto de ideas distintas también. Que hay gente buena y gente mala en todo. Durante la pandemia, y sobre todo ligado a los retiros de fondos de pensión. Creo que una cosa es bien peleadora. Entonces, cuando había que ofrecerse para ver quién decía que alguna ley o alguna cosa era inconstitucional, yo era el primero que levantaba la mano. Me decía, como estaba en primera fila, podía hablar en voz alta, me escuchaban de la ventera, entonces me daban la palabra. Entonces yo hice el alegato de por qué hacer el primer retiro de fondos de pensiones es constitucional. Y después se votó. Y eso lo sabía la gente de izquierda, lo que tenían preparado como una foto de cada uno de nosotros, para saber quién iban a votar en contra, diciendo que éramos traidores contra el pueblo y queríamos robarle sus fondos de pensiones, y etcétera. El discursillo que yo sabía que eso iba a pasar, fui, lo dije igual,
hice el discurso, punto, empezaron a masificarse esto, las fotos, entre comillas, pero llegó un punto en el que el WIN, que hoy el WIN en ese momento, entero, además que es una comunidad dentro de WIN que es más chica todavía que WIN, pone mi foto y abajo un tipo va y pone mi dirección, y después abajo otro va y pone mi celular, y después otro va y pone y dice, y además él va a dejar a su hijo todos los días por esta ruta del colegio. Entonces, obviamente que ese fue el punto de que suficiente. Y llamé en ese momento a... Si no me equivoco la ruta, dijo algo. Que lata, pero me pasó. Entonces tuve que explicarle a mis cabros por qué estando en pandemia había un carretero fuera de la casa. Una parcela. Tampoco era como si fuera un urbano, ¿no? Un punto de parcela. El carretero no estaba fuera de la casa, sino que estaba dentro de la cocina. Entonces, ¿por qué había un señor armado dentro de mi casa? No era una cuenta fácil. Porque porque el papá dice cosas y defiende cosas que significa que los amenazan a ustedes y que entonces tengo que tener a una persona con una pistola sentada dentro de la cocina. No era sencillo, porque además quienes organizaron esto después se tomaron la cartera y fueron camino al colegio y se querían tomar el colegio. Yo lo tenía más o menos identificado que era sido gente del PC y otros más duro. Entonces yo puedo explicarle que no porque alguien fuera del PC significaba que era así. Son esas como sutilezas y matices que a veces son difíciles de explicar y no tienen por qué entender bien y uno no debería por qué someterlo a un escrutinio y sentimiento como ese, pero son cosas que pasan. Y yo creo que obviamente la política como usted vale la pena, porque al final si no nos imaginamos un espacio en el cual convivimos juntos, entonces cada uno es uno por sí mismo y tiene que salvarse por sí solo. Y yo no creo que eso sea la comunidad, ni creo que eso sea la libertad como yo la entiendo. La libertad no es el espacio donde cada uno hace lo que se le dé la gana, aislado del resto del mundo, sino que la libertad tiene sentido cuando conecta con otros, cuando tomo contacto con otras personas, cuando interactúo, si no es un aislado, no es un libre. Y en eso, entonces, esas discusiones en mi casa se pueden meter en distintos temas, digamos, son interesantes. Y me ha pasado ya que hay algunos efectos de mis opiniones que caen sobre él. Entonces, que hay otros cabros que lo molestan porque yo voté en un sentido o en otro sentido una ley. Y ellos, claro, tienen que tomar una posición que no necesariamente tiene que ser la misma que tengo yo, ¿no? Y tengo que explicarle. En algunas ocasiones eran grupos ultra conservadores que criticaban que más bien no eran los niños, ¿no? Eran los papás, lo que decían cosas que repetían los cabros, entonces que mi hijo se enojaba, entonces le decían, cabrón, te voy a regalar, te voy a decir, no, entonces se trata precisamente de no hacer eso, ¿cachai? Entonces sí, la familia tiene una carga a veces no elegida, pero también es una responsabilidad de uno a ver cómo lo crece. Me cuesta imaginarme la política como esos francotiradores, digamos, como que no les importa nada lo que pasa alrededor, ¿no? Porque impacta en terceros. Y yo creo que si hay un límite de la política, es que por definición la antítesis de la violencia. La democracia es el triunfo de la razón por encima de la violencia. Y por tanto uno tiene que tratar con moverla. Otra cosa que a veces no sea aplicado, porque no se le salgan frases y no sea apasionado, digamos, como querer decirla, está perfectamente bien, digamos. Pero otra cosa es fomentar la violencia como una práctica política. Yo creo que no hay que ir tan lejos en Chile para encontrar que eso está ahí sexy. Hasta hubo quienes lo intentaron con muchas ganas. Y a mí, en vez de darme como temor y decir ya cómo me arranco de esta, era como no, yo quiero ir a mirarla, no. Porque eso es lo que no está bien, no nosotros, eso es lo que no está bien. Esa lógica de la violencia por encima de la democracia, la lógica de la funa, la lógica de la cancelación, eso es lo que está mal. No la lógica de la razón. Pero uno tiene que tratar de ser el máximo posible. En mi caso también a veces me pesa que mi señora es emprendedora y por tanto obviamente que tiene más restricciones dentro de su emprendimiento por mi pega. Porque si yo tuviera otra pega, probablemente podría colaborar mucho más
en la crianza, en los turnos, en una serie de cosas que son parte de mantener una casa, digamos. Y en eso obviamente se lleva mayor parte de la vega. Pero si no me bañara sería imposible. Y al igual que la Carol, esto venía en el contrato prenupcial. Porque nosotros nos conocimos cuando yo estaba en tercero medio y era presente en colegio. Así que hemos ido creciendo, digamos, juntos en esto, pero también ha sido siempre algo conversado. Y esto lo dice mi señora, así que como se empató de mi parte, que dice yo prefiero tenerte dedicado a eso y verte menos que tenerte apurrado, digamos, y feliz, digamos, en otra vega. Y creo que digamos, esa es la vocación que tiene que encontrar cada uno, donde puede desplegarse mejor en su propio talento. Muchas gracias. A la Cate le vamos a salir a mí. Yo creo que me van a hacerle 20.000 preguntas de cosas distintas, pero sé que no tenemos tiempo para eso. No sé, Cate, ¿me cansamos de hacer alguna pregunta? Sí, vamos al mismo tiempo. Ya, tenemos tiempo para... Vamos a robar un par de minutos. No, mira, acá aprovechar toda la gente que tenemos. Si le quieren hacer alguna pregunta, lo único que les pido, por favor, que las preguntas sean breves para que nos alcancen a responder. Bueno, yo quería preguntar que si existe como una posibilidad, porque en verdad la alcaldía es como sentar base para algo a futuro. O sea, por lo menos nosotros vemos el caso Matei. Matei estuvo en la alcaldía, se sentó bien, los vecinos la calificaron de buena manera, y hoy día la vemos que candidata a la presidenta que también sea la presidenta. ¿Ven una próxima posibilidad para ustedes en un cargo más? Hablamos ayer, Chávez. Nosotros lo hablamos ayer, así que yo creo que estamos más o menos de acuerdo en esto. Pero, a ver, hay distintas la municipalidad de San Miguel y la municipalidad de Providencia o de Las Condes no sé, eso en primer término. En segundo término, yo creo que lo más importante es hacer bien la pega hoy día. O sea, yo no puedo pensar en nada, si es que no soy la mejor alcaldesa de San Miguel que puede tener una comuna en la vida hoy día. Si mi preocupación no es eso hoy día, la verdad es que no va a ser nada más. Y obviamente que ni siquiera tengo, por lo que me mencionaste, porque la familia, porque estas cosas, no tengo ni siquiera decidido si voy a ser candidata la próxima vez a la elección. Espero que sí, que se den las condiciones, etcétera, pero yo creo que si uno no hace lo mejor, se preocupa de hacer la mega de la mejor forma posible en la que está, la verdad que es imposible que se den esas condiciones como para llegar a otra cosa. Y la verdad es que al menos yo siempre he pensado que uno tiene que estar pensando en obviamente qué es lo que quiere hacer después. 4, 8 y 12 años se pasan súper rápido. Pero de ahí a pensar en mi caso, en una candidatura presidencial o algo así, la verdad es que es una cosa que no está para nada dentro de mis planes, ni de mi escala, ni de mi ámbito de influencia, no sé, o de posibilidades. No está. Pero sí creo que si, por ejemplo, si lo hago extraordinariamente bien y puedo estar 12 años, quizá me encantaría ser candidata a gobernador porque todo el mundo dice, oye, que bien lo hizo como alcaldesa, ojalá pueda ser candidata, me encantaría, o algo así. Lo de la Cámara y el Parlamento hoy día está tan poco atractivo que, no sé, pero más encima, cuando uno ha tenido cargos ejecutivos, yo no he sido parlamentaria, como solo constituyente, y es muy entretenido empezar todo, es una pega que es entretenida y todo, pero la pega ejecutiva en el poder ejecutivo o en un municipio es muy distinta, muy entretenida. Entonces, volver a un ámbito tipo parlamento, hoy día no me parece tan interesante, pero eso también son cosas que se dan y también uno trabaja muy. Por eso digo que lo conversamos ayer, porque uno también trabaja en colectivo, o sea, en el grupo en que en el fondo se cumplen distintos roles y esperamos que sea en algún minuto para que Jaime sea el candidato presidencial, necesita una candidata a senadora porque el perfil lo cumplo yo, vamos, obvio, ya, aunque no era lo que yo estoy pensando. Yo comparto la base de lo que decía la Carol, ¿no? Salí electo alcalde porque quiero ser un buen alcalde.
mi pega número 1 y por tanto yo parto este viernes, asumo, y lo que quiero es ser un muy buen alcalde de 4 años, y si tengo que alargarlo es pensando venir a la reflexión por otros 4 años. Esa es como la meta. Lo que pasa a continuación es algo que no es manejable, es algo que no depende solo de la voluntad, sino que también son ciertas otras acciones. Yo creo que es equivocado a veces pensar como en una especie como de carrera donde siempre uno tiene que ver cuál es mi otro cargo. Cuando era diputado y salí electo, todos decían, entonces usted va a ser senador. Y decía, no, quiero ser diputado, déjame ser diputado. Y entonces después de diputado fui ministro y hoy día alcalde, y algunos me decían algo así como, pero ¿por qué no quisiste volver a ser el ministro? Porque quería ser alcalde. Y son pegas distintas, en momentos distintos, y uno cumple un rol diferente. Ahora, yendo a lo que tú hablas, creo que hoy día hay una crisis de confianza tal en que, como decía antes, las personas se necesitan refugiar a lo más cercano, y eso es tu círculo más inmediato y por tanto tus vecinos. Y en términos de preocupaciones, es la preocupación más bien cotidiana. Yo trato de resumirla en que las personas lo que quieren es poder caminar tranquilos por las calles, mantener su trabajo y mantenerse sanos. Y en eso, la figura del alcalde o la alcaldesa es la que está más cerca de esas preocupaciones. Y hay ciertas condiciones mínimas de vida que tú quieres que se cumplan siempre, ¿no? Sea de izquierda, de derecha, de un lado o de otro. Tú quieres que te saquen la basura, que esté limpio, que las calles funcionen bien, que los parques y las casas estén adecuadas, que tengas estas condiciones básicas. De nuevo, un espacio de refugio mientras en Chile hay problemas, tú tienes que en tu casa esté bien. Y esa primera cercanía te la da el alcalde y la alcaldesa. Y por tanto, ese vínculo te ayuda a confiar más. Yo creo que una de las razones por las cuales Matei Inguría tiene tanta ventaja con respecto a otros candidatos es porque en este mundo en donde necesitamos certezas con respecto a la seguridad y con respecto a otras materias, no basta con el discurso, sino que también con la acción. Y aquí tiene una coincidencia entre el discurso y la acción, que se vio reflejada en el mundo municipal, donde las cosas funcionan. En el caso de Providencia van a pasar algo que es súper interesante, y que por Providencia pasan 2 millones de personas al día. El verdadero centro de Santiago hace algunos años. Entonces, lo que pasa en Providencia no queda en Providencia, sino que a lo menos queda en la región metropolitana. Entonces hay un desafío de urbanismo, de convivencia, de freno a la delincuencia, de cultura, de arte, de familia, de adulto mayor, de abandono, de mascotas. En Providencia viven 160.000 personas. El catastro estimado es que hay 60.000 mascotas, 40.000 perros y 20.000 gatos. Eso es caleta. Y por tanto es una vida en la cual con niños pequeños, con mascotas, con adultos mayores, con familias que hacen deporte, con familias que quieren cultura, que quieren tomarse el espacio público, pero también con 1 millón de personas que pasan por la estación Toda Brava. Y como pasa 1 millón de personas, entonces hay lanzazos y hay robo y hay tipos que van a robar en moto y otros que roban en bicicleta y otros que se quieren tomar la calle para vender cosas falsificadas. Entonces, esa vida común, yo creo que es la que te acerca a confiar más en esa persona, a verla más cerca. Pero para mí no es ser alcalde para hacer otra cosa, sino que ser alcalde para ser un muy buen alcalde y poder, al menos en Providencia, mantener la vida buena que existe, promoverla y además seguir el legado de David Matei, que ha sido un trabajo muy notable. Por lo tanto, es una vara que está superada. Entonces, solo continuar ya es una gran tarea, pero de ahí para arriba es parte de lo que tenemos que hacer en conjunto, además con otras comunas que son vecinas inmediatas, pero sí que están cerca, porque hay ciertas tareas que no son solo de una comuna, ¿no? Si una persona va caminando por la Alameda, no tiene por qué saber que Vicuña Maquena es la diferencia entre Santiago y Providencia, quiere sentirse segura exactamente igual. O si alguien va a Bellavista, no tiene por qué saber que Río Nono es la diferencia entre uno y otro, pero lamentablemente hoy día, de Río Nono hacia abajo, opera el crimen organizado de manera impune, se agarran a balazo y terminan en Providencia. Y eso es porque, ideológicamente, el alcalde Jadwe decía que la seguridad ciudadana era una forma de represión del Estado y por tanto no había que tenerla. Y eso significa que el crimen organizado actúa de manera impune. Entonces, yo creo que sí hay una tarea que es muy propia de los municipios de cómo podemos prevenir delitos, cómo podemos trabajar en conjunto. Y en conjunto significa con Santiago, con Recoleta, con Ñuñoa, con
para arriba tengo Las Condes y tengo La Reina, y obviamente con más comunas que están alrededor, porque es la única forma de proteger a los vecinos y a quienes transitan por la ciudad, sin importarle el límite administrativo, ¿no? Lo que quieren es sentirse seguros. O sea, hay una tarea de calidad de vida más inmediata, y yo creo que es la que le acerca a la política. Y termino con una cosa, que hoy día estamos todos un poco presos de la inmediatez. Las personas comunes y corrientes, como están. Y si la política ve que las personas están presas de la inmediatez, cae más bien en la lógica demagógica y populista. Entonces, ¿de qué te importa mejorar las pensiones? En total no existen 20 años, existe hoy día, vamos por los retiros. ¿Qué importa el cambio climático? Si total otro lo va a solucionar más adelante, va a inventar algo, así que dale. ¿Qué importa la educación? Si total el efecto son 12 años, entonces lo importante es simplemente que los cabros vayan. Muy importante, pero no lo muy importante, sino que lo que pasa adentro también es muy importante. Los problemas largos de la política, cuando tú no te los imaginas en un periodo de más plazo de un año, lo que hay es más bien conflicto en vez de cooperación. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un desafío. ¿Cómo generamos cooperación en esta mirada larga de la política? Y es convicción, pero también es cooperación. De lo contrario, es solo conflicto y solo nos quedamos pegados en el corto plazo, que es un campo fértil para el populismo. Hemos visto en Latinoamérica que ese populismo suele ser autoritario. Entonces, creemos que hay que fortalecer la institucionalidad democrática. Bueno, tenemos que estar ahí, buscarla, y creo que desde lo local podamos generar mejor confianza. Una sola cosa que yo creo que, si bien obviamente lo que nosotros dijimos en corto es que cada uno nos vamos a preocupar de ser muy buen alcalde, sí creo que tenemos un deber generacional. Porque además hoy día son nuestra generación, nuestros amigos, los que están en la presidencia de los partidos, del partido de nuestro partido, pero tenemos que tener el deber de pensar en que en algún momento queremos ser gobierno, hoy día con Evelyn Matei probablemente, pero en el futuro quizás nos va a tocar a alguno de nosotros, y sí tenemos que pensar colectivamente en eso. Así como lo hizo el Frente Amplio en su momento, que pasó una hoja de ruta, se puso una meta y llegó a hacerlo, nosotros sí tenemos el deber de pensar en eso. Y en eso tenemos que estar disponibles a cada uno, ser la pieza que le toque jugar. Yo sospecho que hay algunos más que otros que tienen más posibilidades de llegar a la presidencia de la República o al Ministerio del Interior, a donde sea, pero sí nosotros tenemos el deber, y así nos hemos planteado el tema de actuar en forma colectiva, cada uno haciendo su pega de la mejor forma posible, pero pensando en que tenemos el deber y la responsabilidad con el país de, ojalá, uno de nosotros, o usted, digamos, llegue también después de Matei o después del que venga, llegue también a la presidencia de la República. Para eso tenemos que hacer cada uno se lo pega bien y también conversar en forma colectiva de cómo queremos que eso pase y cómo vamos a trabajar cada uno para que sea, ojalá eso no en 20 años más, sino que lo hacemos. Bueno, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Jaime. No sé si tenemos espacio para alguna otra pregunta, ¿nos cerramos? En verdad, ustedes más que nosotros. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, yo creo que hoy día nos han lucido primero con su testimonio, pero especialmente también con ser ejemplo para grandes liderazgos que están aquí hoy día, así que un gran aplauso para todos.